¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a iniciar con esta masterclass. Por favor, me confirman que se pueda escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar con la masterclass. ¿Me podrían confirmar que se escucha el audio? Muchas gracias, Cintia. Encantados. Bueno, de nuestra parte les saluda Ronald de Certifícate Project, dando inicio a la masterclass de la gestión colaborativa del riesgo y los eventos de compensación en contratos NEC. El objetivo de nuestra masterclass en este momento es brindar a todos los participantes una comprensión práctica y aplicada sobre sobre cómo gestionar de forma colaborativa los riesgos y los eventos de compensación dentro de los contratos NET, fortaleciendo así las competencias para anticipar, evaluar y responder imprevistos que afectan costos, plazos o alcances. Nosotros, Certifícate Project Control, contamos con los siguientes convenios: Autodesk Internacional, el PMI, que también es internacional, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Economistas de Lima, RIC Presto de España y el Colegio de Arquitectos del Perú. Como podrán ver, nuestra participación activa en los congresos internacionales del PMI vienen siendo muy exitosos, como pueden ver en Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, en México y aquí en nuestro país, Perú. Un gran convenio que tenemos es ser PMI, autorizado Training, ya que esto nos da un aumento en la credibilidad profesional, mejora en oportunidades laborales, red de profesionales y liderazgo, y cada uno de nuestros diplomados les otorga PDUs del mismo PMI. Además, asimismo contamos con el sistema de gestión de calidad, el ISO 9001, que nos da una mayor satisfacción ante cada uno de nuestros alumnos. Esta masterclass va a estar dirigida por el ingeniero Wilber Rafael, con una amplia experiencia en la gestión colaborativa del riesgo y los eventos de compensación en contratos NEC. Le damos el pase al ingeniero Wilber y al finalizar la masterclass se les va a invitar a nuestro curso diplomado que contamos actualmente. Ingeniero, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. Denme un segundo, por favor, que voy a compartir mi pantalla y proyectar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Bueno, como les comentó el joven, mi nombre es Rafael Vázquez Collantes. Actualmente soy Contract Manager en Dominio. Estamos conllevando una obra de contratos NEC en Perú, ¿ya? Y voy a estar a cargo específicamente de este diplomado en lo que son los contratos NEC. Ya, bueno, hoy he querido prepararles un tema un poco introduciendo lo que son contratos NEC para que ustedes sepan cómo se, cómo se gestiona el contrato NEC. ¿Ok? Ahora ha cambiado un poco. Cuando se inició los contratos NEC en Perú, por lo menos, no se tenía un contexto como el que se tiene ahora bajo la ley de contrataciones, sino que se tenía un contexto bajo unos acuerdos gobierno-gobierno, que era un poco la parte legal donde el contrato NEC se asentaba para poder, digamos, ser válido en Perú. ¿Ok? Pero todavía en la actualidad se mantiene estos tipos de acuerdo, ¿no? Gobierno a gobierno, que son los G2Gs, ¿no? Adicionalmente a la ley de contrataciones que lo tenemos digamos, en espera para poder ya empezar a utilizarla con los contratos NEC, FIDIC o otros tipos de contratos colaborativos que nosotros tengamos. Los acuerdos de gobierno a gobierno son contratos del Estado peruano, en este caso, con otros estados, ¿no? El objetivo de estos acuerdos es administrar bienes, servicios o alguna obra.
¿ok? Estos tipos de acuerdos gobierno-gobierno no son nuevos, son ya muy antiguos en el Estado peruano, solo que no se utilizaban exclusivamente para obras, sino que se utilizaban para servicios. Estos acuerdos gobierno a gobierno se empezaron a utilizar para la compra de armamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, no son nuevos, sino que ya son un poco antiguos, pero se han utilizado últimamente para lo que son obras, ¿no? El primer, digamos, hito de los acuerdos gobierno a gobierno bajo contratos NEC específicamente son los Juegos Panamericanos. Y a partir de ahí se empezó a utilizar los contratos, los acuerdos gobierno a gobierno entre exclusivamente entre el Perú y el Reino Unido, en el caso de que son contratos NEC, y son otros tipos de contrato, otro tipo de gobierno, como son el francés, el canadiense, el chino, ¿no? Entonces, exclusivamente los acuerdos gobierno a gobierno con el Estado del Reino Unido tienen contratos NEC. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de estos acuerdos gobierno a gobierno? El proceso de selección es ágil y riguroso. Nosotros estamos acostumbrados a una ley de contrataciones, estamos acostumbrados al OCE, en el cual el proceso de contrataciones, ¿no? El proceso de procura para la empresa es larga. Además que es larga, tiene algunos, digamos, estilos de cómo califica a estos proveedores. Aquí, estos acuerdos gobierno a gobierno bajo contratos NEC es algo nuevo para analizar proveedores. No solamente se analiza el que es más barato, se analiza el valor ganado que tiene, la experiencia que tiene, qué cosa puede prever él a la obra. ¿Qué más se analiza? Se analiza, por ejemplo, que tú puedas proponer algún método constructivo nuevo, puedas proponer algún diseño nuevo, ¿no? Y el valor que tienes tú como empresa y qué ofreces para el cliente. Eso es lo que se valora. Y eso es dentro de las ventajas, el proceso de selección ágil riguroso es muy bueno entre los acuerdos gobierno a gobierno. Ejemplo, este punto, quizás en este momento que ya tenemos la ley de contrataciones, va a ser un poco más difícil que podamos realizar. ¿Ok? Mayor capacidad de negociación con proveedores para acceder a la mejor calidad de ofertas y con mayores beneficios para el país. Al ser este un acuerdo gobierno-gobierno, al tener como cabeza de la procura a un Estado extranjero, tener como cabeza de procura a una PMO extranjera, se te abre más el abanico de proveedores, no solamente proveedores nacionales, sino también proveedores internacionales. Otro punto importante de esos acuerdos es la reducción del riesgo de incumplimiento en los compromisos por la parte de proveedores seleccionados. Esto que está acá es exclusivo de gobierno a gobierno con los contratos NEC. ¿Ok? Otro punto importante que bajo estos acuerdos, digamos, la persona que está dentro del Estado, el servidor público, va a adquirir conocimientos innovadores y experiencias internacionales, ¿no? Porque se va a codear y va a estar emergido con una PMO extranjera y adicionalmente a esto se le va a capacitar, que es una de las ventajas que se tiene dentro de los acuerdos gobierno a gobierno. Los alcances de estos acuerdos, bueno, son varios, ¿no? El primero es la PMO, lo que estaba mencionando, la oficina técnica que dirige, en primer lugar, la procura que se tiene dentro de los acuerdos gobierno a gobierno y luego la gestión del proyecto, ¿no? De manera paralela a la PMO que se tenga en el Estado peruano. El otro alcance es transferencia de conocimientos. ¿Y qué significa esto? Es que la PMO o los asesores técnicos que tiene el Estado extranjero van a transferir conocimientos al Estado peruano, a los funcionarios peruanos, ¿no? ¿No? De los cuales ellos van a ofrecer todo el conocimiento que tienen dentro de los contratos NEC, ¿no? Para los nuevos eh, funcionarios públicos, ¿ok? Entonces, para que tú te transfieras conocimiento, lo que uno tiene que hacer, otro alcance del acuerdo, es la asistencia técnica especializada, ¿no? Esta asistencia técnica especializada va a originar que haya la transferencia de conocimiento. Y adicionalmente, lo que estábamos hablando hace un minuto, el proceso de procura, ¿ok? Entonces, esos son los cuatro acuerdos que se tiene gobierno a gobierno. ¿Ok? Que es una de las ramas de cómo tú en Perú puedes aplicar los contratos NEC. Otra rama, ahora ya a partir el año pasado para este año, puedes aplicarlo bajo la ley de contrataciones, ¿no?
pero son dos ramas diferentes, las cuales tienen diferentes tipos de cómo enfocarlos en los contratos NEC. ¿Cómo funcionan los contratos de acuerdo a gobierno? Un poco para comentarles, ¿no? Tenemos el acuerdo gobierno-gobierno entre el Estado peruano y el Estado extranjero. En este caso, si son NEC, es el Reino Unido. Tenemos la Oficina de Proyectos, de Gestión de Proyectos, en este caso la PMO extranjera, ¿no? Y tenemos la PMO peruana al mismo nivel. La diferencia es que este la está ejecutando y este que está acá solamente está asesorando, solamente asesora y recomienda. El que toma la decisión final es el Estado peruano. Bajo, de- Bajo la PMO existe ingenieros, gerentes, etcétera, ¿no? Y estos señores son los que van a definir la estrategia, elección de contratos, sistema de entregas, etcétera. Estos que están acá van a elegir la procura, ¿no? Le estaba mencionando hace un momento que la PMO extranjera va a elegir la procura, es por eso que elige el tipo de contrato y el sistema de entrega. Y elige uno de los cuatro, cinco, seis contratistas para poder ejecutar la obra. Pero este contratista va a estar bajo cargo del Estado peruano, ¿no? Si bien cierto, el Estado extranjero lo elige, pero el Estado peruano es el que lo contrata, con el que firma documentaciones y va a estar a su cargo de él. ¿Ok? ¿Dónde se han usado? Lo que les comentaba, ¿no? Juegos Panamericanos con Reino Unido, ¿no? Y si nos damos cuenta, por ejemplo, todos los que son Reino Unido son contratos NEC. Juegos Panamericanos fue contratos NEC, Reconstrucción con Cambios ahora NIN, contratos NEC, Escuelas Bicentenarias, contratos NEC. Y estos que son de otros países, como Corea del Sur en aeropuerto Chincheros y Francia en carretera central, son contratos FIDI. Pero todos son bajo los acuerdos gobierno-gobierno. Todavía no hay ningún proyecto que se haya hecho con la ley de contrataciones en contratos estandarizados. ¿Ya? Eso es un poco lo que es el acuerdo gobierno a gobierno, ¿ya? Y un poco ingresando ya, dejando de lado cómo funciona el acuerdo gobierno a gobierno, sabiendo que el contrato NEC se puede basar en dos tipos de, digamos, de alimentadores. Uno, el acuerdo gobierno a gobierno y el otro, el ley de contrataciones. Vamos a ver un poco de lo que de lo que son contratos NEC, ¿ya? De lo que son contratos NEC, ¿ok? Los contratos NEC es un contrato un nuevo contrato de ingeniería y construcción, ¿no? Es un conjunto de contratos, en realidad no solamente es un contrato que de repente nosotros estamos acostumbrados de saber, el contrato de ingeniería y construcción. Hay muchos tipos de contratos, hay contratos de suministro, hay contratos de personal, hay contratos de subcontrataciones, hay contratos de alianzas, etcétera, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de contrato. Ahora, el más utilizado es el que quizás ustedes han escuchado, que es el contrato de ingeniería de construcción y el que se utiliza mucho en Perú. Los contratos NEC, más que ser un contrato, es una filosofía que tiene diferentes tipos de enfoque y diferentes cosas que influyen a esta filosofía. El primero y el más esencial es el enfoque colaborativo. ¿No? El contrato NEC es un contrato sencillo, ¿no? Es un contrato que no tiene explícitamente la parte jurídica bien redactada, sino que te da libertad a ti como gerente de proyecto, como gestor de proyecto, te da la libertad de poder gestionar la mejor manera. Pero para que tú gestiones un proyecto de la mejor manera o gestiones tu personal como tú quieras, necesitas un enfoque colaborativo, que todo el mundo pueda colaborar para el bien del proyecto, buscando exclusivamente un objetivo común. Al buscar un objetivo común de la forma colaborativa, lo que vas a otorgar es que tú tengas un enfoque de reducción de riesgos de manera muy temprana. Y este contrato NEC lo domina y lo pone dentro de su contrato como algo que se llama guerra temprana, que lo vamos a ver más adelante cuando entremos en el diplomado, ¿ya? Otro punto dentro de los contratos es la flexibilidad. ¿Y a qué se refiere eso? Puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto y a cualquier situación y a cualquier país. Si bien es cierto, es un contrato estandarizado que tiene cláusulas que están bien rígidas, ¿no? Se necesita que o tiene además cláusulas que puedes tú modificar, agregar o omitir, ¿no? Esas son las cláusulas, por ejemplo, las cláusulas Z, ¿no? Que también lo veremos cuando estemos en... Entonces, el contrato es estandarizado, pero es flexible, se puede modificar, se puede agregar cosas.
Es claro y simple. ¿Por qué es claro y simple? Además, de tener oraciones cortas, párrafos cortos, textos cortos, es claro y simple porque está hecho por ingenieros. ¿Ok? No está hecho por abogados, ¿no? Que es un lenguaje más legal, más jurídico. No, ese está hecho con un lenguaje de ingenieros. Gestión proactiva de riesgo, lo que les comentaba en la parte del enfoque colaborativo. Nosotros necesitamos resolver colaborativamente cualquier tipo de problema. Es por eso que el contrato NEC se basa exclusivamente también en gestionar el riesgo proactivamente bajo algo que se llama alertas tempranas. Aparte de esto, si bien es cierto, un contrato se origina o nace, su concepto nace para que el contrato acabe en tiempo y en costo de que sea propuesto, ¿no? Pero sabemos que dentro de la construcción, ¿no? O dentro de esos procesos de proyectos, siempre va a haber cambios. Y el contrato asimila eso y dice, ¿sabes qué? Yo sé que en un momento va a haber cambio, entonces te voy a poner un proceso de cambio estructurado, ¿no? Bajo eventos compensables, cotizaciones, notificaciones, instrucciones e implementaciones. Entonces te da una opción de cómo un control de cambio desde que notificas tú una reclamación hasta que es implementada. ¿Ok? ¿Qué es un contrato NEC? Lo que les comentaba hace un minuto. Adicionalmente, esto es un contrato del espíritu colaborativo y de confianza. No más que un contrato, más que saber el contrato, es un cambio de filosofía que uno debe tener. Entonces, el contrato NEC es un contrato de gestión, un contrato muy libre que si tú lo sabes utilizar, tu proyecto va a acabar en tiempo y en costo. Principales tipos de contrato, ¿no? Que les comentaba inicialmente. A veces nosotros solamente nos basamos o tenemos idea de que hay un tipo de contrato que es el contrato de ingeniería y construcción. Pero adicionalmente a esto hay más tipos de contrato, por ejemplo, su contrato de ingeniería, el contrato de servicio de plazos, contrato marco, contrato corto, subcontrato, contrato adjudicador, diagramas de flujo. Entonces, existen diferentes tipos de contrato. En este caso, nosotros en el diplomado nos vamos a centrar en los que más se utilizan, que es el contrato de ingeniería y construcción. ¿Ok? Vamos a nombrarlo de manera rápida los demás contratos, pero nos basaremos exclusivamente en el contrato de ingeniería y construcción. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos contratos. Ahora vamos a ver cómo se divide un contrato. Qué tan difícil es saber, ¿no? El contrato NEC se divide en cuatro partes esenciales. Los términos del contrato de opción principal, que es la parte estandarizada del contrato. Fecha de datos del contrato, que se divide en dos. En parte una, que es del cliente, y la parte dos, que es del contratista. El segundo es la información de sitio, ya es cómo tú entregas el sitio al contratista. Y la tercera, y es una de las más delicadas cuando eres entidad para poder hacer, es la información de las obras. La información de las obras son los requerimientos, implicaciones, alcance que tú le das al contratista para saber qué producto necesitas y cómo lo necesitas. ¿Ok? Entonces, de los más esenciales tenemos esto que está acá, que es demasiado fácil leer el contrato y entenderlo, ¿no? Que es igual en todos los tipos de contratos, sea en Perú, en China, en Colombia, en Europa, en cualquier tipo de, es igual. Esto cambia y solamente está referido al postor ganador, ¿no? Ahí vamos a encontrar personal clave, cuánto cuesta el proyecto, qué idioma tiene el proyecto, no se ejecuta, etc. Esto que está acá, la información sitio, es exclusivo del proyecto también. ¿Por qué? Ahí vas a determinar detalles del sitio, su clima, su temperatura, su ubicación, ¿no? La parte de transporte, si llega o no llega, etcétera. Entonces, esta es la información del sitio. La cuarta es la información de los trabajos. Y eso es lo que os comentaba, es muy delicado porque en estos que está acá hay demasiados eventos de compensación cuando uno no lo hace bien. Cuando uno, por ejemplo, es lo mismo de cuando uno quiere hacer una casa y le da al arquitecto que lo haga. Si tú al arquitecto no le dices cómo hacerlo, el arquitecto va a diseñar como él quiere o como él piensa que es mejor. De la misma forma pasa acá. Si tú le das al contratista libertad dentro de información de las obras, el contratista te va a entregar algo, el producto, pero no te va a pasar los pasos que tú quizás necesitas. Entonces, la información de las obras es muy detallada y específica dentro de estos tipos de contrato. ¿Ok? Entonces, sabiendo cómo se divide el contrato, vamos a ver quién gestiona el contrato. El dueño del contrato o el que manda a todos es el contratante, ¿no? Es el que va a pagar a todo el mundo. Entonces, dentro del contrato NEC solamente se tiene tres tipos de personas: el gerente del proyecto, el contratista y el supervisor de calidad, que son los que van a gestionar el contrato, no por encargo del contratante.
El gerente de proyecto es una persona que tiene diferentes tipos de a su cargo de especialistas que le ayudan a gestionar el contrato y que están bajo el pago del contrato. El contratista es la empresa que ha sido seleccionada, si estamos en G2G por la PMO extranjera y si estamos en el contrataciones, que es por ustedes, que es la que va a ejecutar el proyecto y que y que va a lograr que el alcance se culmine de como tú esperas. Y este señor supervisor de calidad, no confundir con el supervisor normal que tenemos, sino que es un supervisor que solamente revisa que se cumplan las expresiones técnicas de acuerdo al diseño que ha sido entregado y adicionalmente toda la reglamentación SOMA. ¿Ok? Y ahí está lo que les mencionaba, ¿no? El que paga, ¿no? El que tiene el dinero es el contratante y es el que paga a todo el mundo. El gerente es el que gestiona, el contratista es el que va a proporcionar las obras, es el que va a ejecutar las obras y el supervisor de calidad es la persona que comprueba que los trabajos estén bien hechos, ¿ya? Que estén bien hechos. Veremos también en algún punto diferencias entre los tipos de contrato, ¿no? Normalmente se está utilizando en Perú, por ejemplo, contratos NEC 3 y ya últimamente el contrato NEC 4. ¿Ok? Diferencias hay, muchas no, pocas, que han ido cambiando radicalmente tampoco, sino que han ido mejorando y actualizándose. El NEC no empieza ni en 3 y tampoco va a acabar en 4, quizás se va a ir actualizando. El NEC empieza en el 1 y se ha ido actualizando, ¿no? Se ha ido actualizando. Quizás una de las cosas más esenciales que ha actualizado el NEC 4 es la incorporación de un dispute board, que el NEC 2 no lo tenía, que el NEC 3 creo que no lo tenía. ¿Ya? Y quizás cómo se monitorea más específicamente el riesgo, ¿ya? Pero eso lo veremos cuando ya estemos llevando el diplomado, ¿ok? ¿Tiene alguna consulta, alguna duda hasta allí? ¿Ninguna duda? Ya, entonces eso es un poco lo que vamos a ver en el transcurso del diplomado, ¿no? El contrato NEC de Ingeniería de Construcción, paso por paso, capítulo por capítulo, viendo hasta el finalizar eventos compensables, que quizás es algo, es lo más delicado y bonito a la vez de tratar dentro de los contratos NEC, ¿ok? Y discutiendo diferentes tipos de casuísticas que hay en la realidad. Ok, si no tuvieran ninguna otra consulta, le voy a dejar el pase a certifícate para que puedan ustedes preguntarle quizás lo que sobre el curso. Gracias. Buenas noches con todos. Para culminar la masterclass, como les comentaba, tenemos la invitación para cada uno de los participantes.
En el Diplomado Internacional de Alta Especialización, especialista en gestión de contratos NEC FIDIC, el cual va a empezar el próximo viernes 31, va a ser todos los viernes de 8 a 11 de la noche, ¿correcto? El cual se le va a otorgar dos certificaciones. Va a estar dirigido por el ingeniero Wilber Rafael, y este es uno de los ejemplos que se le va a otorgar la certificación de nuestra institución, Certificate Project Control, y los PDUs avalados por el mismo PMI. Contamos con todos los medios de pago, Yape, Plin, transferencia, PayPal. Los interesados pueden dejarnos su número en el chat en este momento para poder contactarnos con ustedes. De parte de nosotros, muy buenas noches y gracias por su participación.